Dios les bendiga, familia de Parsiris. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Feliz año nuevo. ¿Cómo se la pasaron? ¿Cuántos de ustedes están contentos? Qué bueno, qué bueno. Pues miren que traigo unos regalitos, pero antes de repartir estos regalitos, ¿cuántos quieren un regalito? Todos quieren un regalo. Bueno, para eso, ¿verdad? Ahorita vamos a tener algo muy interesante porque año nuevo es un momento de poder reflexionar y comenzar algo nuevo. ¿Cuántos están deseosos de poder comenzar este nuevo año? Muy bien, muy bien. En este tiempo de cuando es año nuevo, pues la mayoría de las personas toman ciertos propósitos. No sé si usted ya tiene sus propósitos listos de poder bajar de peso, quizás guardar un poquito más de dinero, quizás aprender un idioma, tener una profesión. Yo no sé cuál sea su propósito en este tiempo, y por eso es que hemos titulado esta nueva serie, se titula Resoluciones, llegando hacia la meta. Resoluciones. Y vamos a ver ciertas resoluciones que son fundamentales, importantes para nuestra vida. Y en eso vamos a ver la resolución, ¿verdad?, de cómo seguir a Jesús, el bautismo y cómo vivir en comunidad. ¿Sabía usted que su vida tiene un propósito más allá de lo que usted pueda pensar o imaginar? ¿Sabía usted que usted puede ser un instrumento valioso para impactar la vida a su alrededor? Y ese es el propósito de esta serie que hemos comenzado. Y pues como estamos aquí con los regalitos, fíjense que este regalo es, adivinen qué es. ¿Pueden ver qué es? A ver, ¿qué piensan que puede hacer? Gracias. ¿Una Biblia? Un iPhone, excelente. Ya llegué al corazón de los hermanos. Efectivamente es una Biblia, pero no es una Biblia convencional. Esta Biblia es una Biblia solar. Y además puede usted escucharla, tiene una lamparita y lo mejor de todo es que tiene la palabra de Dios y algunos devocionales. ¿Qué les parece? Traje 5 de ellas, están recién calientitas. A los hermanos de Vickery y Bagmaley, vamos a hacer algo interesante el día de hoy. Tengo 5 Biblias aquí, entonces vamos a ver quién vino por primera vez. Levante su mano la persona que haya venido por primera vez. Levante su mano y pase aquí al frente rápido si quiere un regalo. Un fuerte aplauso rapidísimo. Tenemos 5. El siguiente regalo, ¿hay alguien más que haya venido por primera vez? Bienvenida. Rapidito, ¿quién más? ¿Sí? Wow, un fuerte aplauso. Miren, 2. Excelente. Wow. Bienvenido. Eso. Y tenemos 2 más. Vamos a dar un regalo a aquella persona que asistió a Elegidas la última vez ¿quién fue una de ellas? A ver, pásele. Eso, muy bien. Y para los hombres, ¿quién fue alguno de ellos que asistió a nuestra última reunión que tuvimos? ¿Hay alguien aquí presente? Muy bien. Gracias, eso. Bravo. Bueno, pues esta Biblia tiene algo muy especial porque va relacionado con el mensaje de hoy. Y así como ahora las Biblias están siendo en aparatos electrónicos, adivinen qué fue lo que sucedió el año 2024. Uno de los más grandes acontecimientos que pasó fue el destacamiento de la inteligencia artificial, bien conocida como IA. La IA. ¿Cuántos de ustedes conocen que hay la IA? Levanten la mano. Esta nueva tecnología está apoderándose de todas las áreas de la vida. Está siendo tan importante que se han ocupado en la medicina para descubrir el cáncer antes de que les llegue a las personas. Se está previniendo y hasta inclusive se dice que en un futuro, en unos 20 años, dice que van a poder encontrar la cura para tener vida eterna. ¿Cómo ven? A otros acontecimientos que también dice la IA está ayudando a los que quieren bajar de peso porque le están dando planes nutricionales conforme a la persona. Inclusive esta misma inteligencia artificial es capaz de producir series de ejercicios para que las personas puedan hacer ejercicios, ejercitarse y pues bajar de peso.
Además que también la inteligencia artificial está llegando en el ámbito espiritual, porque ahora están creando devocionales, versículos, prédicas y todo para que la gente pueda aprender y crecer en todas las áreas de la vida. Es algo increíble, ¿cierto? Inclusive en el marketing y en la tecnología, como son también el aspecto digital, la inteligencia artificial es capaz de crear imágenes en segundos, que son las que más adelantito voy a compartir algunas con ustedes. Pero la inteligencia artificial tiene como propósito el poder compartir, enseñar y guiar a las personas a poder crecer y establecer sus metas personales. Es una herramienta que se está utilizando el día de hoy. Pero quiero compartirles el día de hoy una herramienta y es algo que la inteligencia artificial no va a poder suplantar. Esta inteligencia y esta resolución que queremos tener para este nuevo año está impregnada en la palabra de Dios. Y esta resolución no puede ser reemplazada por ninguna inteligencia artificial, porque proviene de la inteligencia que es real y que es más poderosa y que ayuda a nosotros para poder vivir el propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Esta gran resolución la encontramos en un pasaje muy famoso. Así está estipulada en los 4 evangelios y ha sido uno de los mensajes más impactantes de nuestro maestro, el Señor Jesucristo. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie y que quiero que abras tus manos de esta manera, cierres tus ojos y que recibas esta gran resolución que tiene el Señor Jesús para nosotros como iglesia. Vamos a comenzar este primer domingo recibiendo esta palabra del Señor. Así que te voy a pedir que abras tu corazón, que abras tu mente, que cierres tus ojos y que escuches estas palabras como si fueran mismas del Señor Jesús. Amén. Dice así, esta se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el versículo 28, versículo 16 en adelante, y dice lo siguiente. Cierra tus ojos. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor Jesús, esta es tu palabra. Este es el gran mandamiento que nos has encomendado a nosotros. Es nuestra visión como iglesia, como personas. Yo te pido que tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Este gran mandamiento lo dio el Señor Jesús después de que resucitó. Imagínense, pongámonos en el contexto que estaba sucediendo. Los discípulos habían estado con Jesús. De repente Jesús había aparecido y desaparecido algunas veces. Y en esto, ¿verdad? Fue donde María Magdalena se dio cuenta que la tumba estaba vacía. Quiere decir que Jesús resucitó. Dice algunos escritos que eran más, quizás se apareció a más de 500 discípulos. Algunos dicen que estaban ahí 11 o podían haber sido más. Sabemos que se había aparecido a Pedro para que hubo una restauración en su corazón. Habían partido el pan, habían comido pescadito. Jesús había aparecido después de su resurrección. Y en este momento es donde se sitúa nuestra historia. El Evangelio de Mateo fue escrito para afirmar que Jesús es el Rey. Que Jesús es el Rey. Y con ello tiene más citas en el Antiguo Testamento que en ningún otro libro, porque apuntan hacia Jesús para afirmar esta gran verdad. Jesús como el Hijo de Dios.
En esto es donde encontramos esta gran resolución. Y hoy hemos titulado este mensaje: ¿cómo puedo ser un seguidor o seguidora de Cristo? La resolución para el año 2025 que todo creyente debe tener es seguir a Cristo. Así que dígale a la persona que está a su lado: sigue a Cristo. Sigamos a Jesús. La pregunta que vamos a responder entonces para este mensaje va a ser la siguiente. La pregunta que vamos a responder es: ¿cómo puedo ser un seguidor de Cristo y hacer que otros le sigan? Ahí es para que usted pueda apuntar. ¿Cómo puedo ser un seguidor de Cristo y hacer que otras personas le sigan? ¿Cómo podemos ser un seguidor de Cristo? Hay una gran diferencia entre ser un discípulo y un seguidor de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo primero que tenemos que podemos apreciar, y que cada persona es importante que pueda entenderlo en su mente y en su corazón, es que el llamado a seguir a Jesús comienza con la salvación. Y ese es nuestro primer punto. Lo primero que vemos es que el llamado a seguir a Cristo comienza con el llamado a ser salvos. El llamado a ser salvos. Las personas que quieren seguir a Jesús necesitan primero la salvación. Algo muy interesante es que la adoración es una parte crucial para que las personas puedan obedecer a Jesús. Y en el pasaje lo vemos. Por eso es que el llamado a la salvación comienza con la adoración. El llamado a la salvación comienza con una adoración. Versículo 16 de Mateo dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, hubo dos cosas que hicieron: le adoraron, pero otros dudaban. Wow, aquí vemos algo espectacular, algo hermoso, porque dice que los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Jesús se acercó a ellos, Jesús toma la iniciativa, la misión de Dios comienza con Dios, con Jesús, se acerca a ellos y ellos en ese momento le adoran. Pero dice que al mismo tiempo otros dudaban. Algo muy interesante es que la adoración comienza también en este evangelio, se presenta por primera vez como aquello que vamos a festejar algunos el día de mañana. ¿Qué es que se festeja el día de mañana? Los días de Reyes. Los sabios del oriente comenzaron a adorar a Jesús en capítulo 2 y termina el evangelio de Mateo con los discípulos adorando al Rey de Reyes. Interesante, muy interesante, pero los discípulos no tomaron la misma actitud que las mujeres. Las mujeres se postraron, le abrazaron, lloraron y vemos que tuvieron una expresión un poquito más que los hombres. Algo interesante es que la adoración que hacemos aquí en el cielo, la hacemos aquí en la tierra, la haremos también en el cielo. La adoración es el punto principal. Por eso es que las misiones existen. John Piper en su libro Alégrense las Naciones dice que las misiones existen porque no todos le adoran. La adoración va a ser cuando estemos en la presencia de Dios el final. Por eso es que nuestra misión es hacer misiones. Pero cuando estemos en la presencia de Dios ya no va a haber misiones, porque ya todos seremos salvos. Amén. Amén. Qué hermosa palabra. Y aquí vemos algo interesante. La palabra adorar significa postrarse. Y en contraste con la palabra que es dudar, significa vacilar o doble ánimo. Doble ánimo. Aquí también vemos que entonces lo interesante de ello es de que ¿por qué dudaban? Algunos autores dicen que no es que no eran salvos, porque ellos ya habían visto a Jesús resucitado, entonces no era que dudaban de la resurrección, sino que más bien era una duda de que ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque Jesús se había aparecido y desaparecido muchas veces. Dice la Escritura, pongámonos en su lugar. Si Jesús aparece y luego se va, aparece y se va, y ahora sí como que de repente llega y están los 11 discípulos, se aparece
Y aquí dice sus últimas palabras. Es algo desconcertante, ¿cierto? Pero Jesús estaba haciendo esto porque quería captar su atención a las palabras más importantes, más sobresalientes de lo que él quería establecer en sus discípulos. Y era que le siguieran. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús con el corazón. Está bien dudar en la vida, está bien tener momentos de incertidumbre, está bien no sentir a Dios en momentos, pero lo que no está bien es quedarnos en esa incredulidad y no seguir a Jesús. Lo que Jesús nos está llamando como iglesia es de pasar de la incredulidad a la confianza en Cristo Jesús. Algo supremamente emocionante que también vemos aquí es que lo que sucedió fue de que Jesús no criticó esto. Ellos vieron a Jesús que había resucitado y dudaron. Muchas veces el ver nos lleva a creer, pero en el Antiguo Testamento nos enseña lo contrario. Nos enseña que tenemos que primero creer para poder ver. Jesús le dijo a uno de sus discípulos: si bienaventurado tú los que no ven y creen. Dios nos llama a poder tener esa convicción. Por eso es que el llamado a la salvación es igual al poder de la resurrección. El llamado a la salvación es igual al poder de la resurrección. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La salvación es el poder de la resurrección. La palabra aquí que se llama potestad. Potestad en griego significa exorcía. Y esto significa poder, fuerza, capacidad, competencia, libertad, dominio, ser sobrenatural, potencia, libertad, jurisdicción, autoridad, influencia, poder, derecho, fortaleza. Jesús, al decir toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, estaba declarando la autoridad suprema que podamos tener. Esa autoridad de vencer a la muerte y resucitar. Esa misma autoridad, esa misma palabra aparece en Mateo capítulo 10 cuando Jesús les da esa autoridad a sus discípulos y les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Les dice en Mateo capítulo 10 versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanarles, para sacar toda enfermedad y toda dolencia. Es autoridad exorcía. Esa misma palabra aparece también con la autoridad que es el poder para que las personas puedan ser hijos de Dios. Juan nos lo dice, en Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, autoridad de ser hijos de Dios. Romanos 10:9 dice: si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Jesús los levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con creer para la salvación. Amén. Entonces, este poder es el poder máximo, hermanos, que podamos tener para poder ser salvos. Yo no sé cómo te sientes tú el día de hoy. Quizás hay algunos de aquí que vinieron a adorar, pero aún no son salvos. Quizás estás teniendo alguna duda en tu vida. Quizás estás sintiendo a Dios muy lejos. Quizás estás teniendo preocupación por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, algún familiar. Déjame decirte que Dios quiere llevarte de la incredulidad a que tengas una confianza en Jesús. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros debemos ser responsables a obedecer ese llamado. Me llama la atención la película de Grinch. No sé cuántos la vieron. Ese Grinch que era una persona enojona, malhumorado, enojón, que estaba criticando la Navidad. Y me llama la atención que saca su radiografía y su corazón estaba como chiquitito. Y él estaba contento, ¿verdad? Porque simbolizaba que estaba queriendo menos a las personas y aborreciendo más la Navidad. Pero ¿qué pasó después? Ese corazón, ¿verdad?, empezó a ser cambiado
porque encontró una mujer que le gustaba a ese hombre tan feo, ¿no? Entonces, cuando se sintió enamorado, dijo, oh, la. Empezó el amor, ¿y qué pasó con su corazón? Que empieza a crecer, y hasta lo vemos cantando villancicos, aunque ni entonaba bien, ¿no? Y ahí, ¿saben una cosa? Esa misma situación, cuando Dios toca nuestro corazón, es igual cuando Dios nos salva. Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro ser, transforma todo lo que está mal en nosotros y nos da vida eterna y una esperanza y una alegría el día de hoy. Pero cada uno de nosotros, que tenemos que hacer como Grinch tuvo que tener una resolución. Podemos quedarnos en nuestra vieja manera de vivir, podemos quedarnos en nuestra vieja manera de pensar, o podemos tomar la resolución de seguir a Cristo. Punto número 2, segunda cosa. Ya una vez que somos salvos, que hemos pasado de la incredulidad a la confianza de Dios, Dios nos lleva ahora de la santidad, de la salvación a la santidad. Quiere decir al proceso de crecer más como Cristo. Así que la segunda cosa que vamos a ver es llamados a ser y a ser discípulos. El proceso de la santificación es el llamado a ser discípulos. Por eso es que somos llamados a ser y a ser discípulos. Diga conmigo, ser y hacer discípulos. ¿Qué es eso de ser y hacer discípulos? Bueno, pues aquí lo vemos. El siguiente versículo nos dice, versículo 19, la primera parte dice, por tanto, id. Aquí me llama la atención porque el por tanto es una conjunción que se utiliza para denotar algo que está final. Es decir, si alguien hizo un escrito y dice por tanto, quiere decir que son sus palabras que resumen el texto, que es la parte de conclusión y que es la parte con la que va a resumir y va a concluir todo el argumento que tenía para decirnos lo más importante. Entonces aquí Jesús está diciendo, por tanto, id. El verbo id es un gerundio. Hay 3 gerundios. De esos en el griego, ¿verdad? El del medio, que vamos a ver más adelante, es el más importante y simboliza, es un tiempo que es un mandato. Es un mandato. La traducción que podría hacer es mientras Dios te permite vivir, o mientras vives, mientras andas, mientras vas a la escuela, mientras cuidas a tu familia, mientras vas de vacaciones, mientras estás en el hospital, mientras Dios te permita estar en cualquier circunstancia, es el tiempo que debemos seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos. Discípulos. Esta palabra de discípulo es una palabra como que todo el mundo la escucha en la iglesia, pero ¿qué significa ser discípulo? Algunos pensarán que ser discípulo es tener a alguien que me esté dando órdenes y yo hacerlo. Pues no. O ser discípulos uno piensa también como cuando uno va a pedir trabajo, que saca su resumen, su hoja de vida y pone todas sus cualidades, lo presenta ante el trabajo y dice, este soy yo y voy a hacer lo mejor para poder trabajar ahí. No. En cierta manera, ser un discípulo de Jesús tiene que ver con varias características. Primero, en el Antiguo Testamento vemos un ejemplo muy claro, como está también entre Moisés y Josué. Ellos fueron, de cierta manera, discípulos, pero aquí lo interesante es que Dios llamó a Josué, no Moisés. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos llama a nosotros personalmente. También vemos que los rabinos tenían que escoger a sus discípulos en base a cuánto sabían. El que sabía más era un buen discípulo. Con Jesús no sucede lo mismo. Gracias a Dios. Si no, yo no estaría aquí y muchos no seríamos sus discípulos. Con Jesús pasa lo contrario. Jesús escoge a las personas no por su conocimiento, no por cuánto sepan de la Biblia, sino por su obediencia. Por su obediencia. Así que esto abre las puertas para que hombres y mujeres, niños y niñas, cualquier persona pueda ser un seguidor de Cristo y hacer discípulos. Algunas características se las voy a leer.
un poco rápido para que podamos ver en cuestión a lo que dice el discipulado en el contexto de Jesús. Número 1, ser un discípulo es el oír la importante voz de Dios. Ser un discípulo de Jesús no es una carga, sino es un privilegio. Ser un discípulo de Jesús es ser una persona enseñable. Ser un discípulo de Jesús debe dedicarse su vida y decidirla. Cada persona lo decide personalmente. Ser un discípulo de Jesús es lealtad y es poner a Jesús en primer lugar sobre la familia, sobre las autoridades, costumbres e incluso riquezas. Ser un discípulo de Jesús es obedecerlo todos los mandamientos. Ser un discípulo de Jesús es el contacto y comunión con la deidad. Ser un discípulo de Jesucristo es enseñar con su propio ejemplo. Y lo más interesante, aunque hay muchas cosas más porque leí todo un libro, pero lo que más me llamó la atención, ser un discípulo de Jesús es ser amigo de Dios. Porque Dios les dice, ya no les llamaré yo siervos, sino serán mis amigos. También Jesús les dice, ser un discípulo de Jesús es ser parte de la familia de Dios, porque les dijo a sus discípulos, ustedes son mis hermanos y hermanas. Esto nos lleva a lo más importante del discipulado que pueda tener otra persona. Hay discípulos que siguen corrientes filosóficas, pero nosotros seguimos al Rey de Reyes. Y en base a eso es que en el discipulado está la relación que tengamos con Jesús. Jesús nos invita a tener una relación con Él, porque nos llama a sus amigos, su familia. Esto es algo hermoso, porque va más allá. Sin esta relación personal, el cristianismo sería otra tradición filosófica, como las antiguas escuelas griegas, y también podrían ser como cualquier otra religión legalista, como el judaísmo. Eso es algo hermoso, que en ningún otro lugar lo pueden tener. Ninguna otra persona puede tener una relación tan íntima con su maestro. Y eso es lo que nos llama el Señor Jesús a ser discípulos. Algo muy interesante es, usted dice, ¿cómo puedo hacer yo un discípulo? Hay un patrón en la Biblia que nos enseña cómo puede ser un discípulo. Y son 3 cosas. Primero, tener una relación personal con una persona, una relación íntima. Ese es el proceso, el poder de las relaciones profundas. Lo vemos en Hechos capítulo 10, versículo 1, dice, después de esto, de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de 2 en 2. Entonces aquí vemos que la relación debe ser por lo menos con otra persona. ¿Quién es tu uno? Dirían. Una persona con la que escojas. Esa es la primera. La otra característica que se debe tener la encontramos también en la historia de los que iban a Emaús. Había 2 discípulos que fueron a Emaús. En Lucas capítulo 24-32 nos dice lo que sucedió. Iba Jesús en camino, ellos no creían que fuera Jesús, pero miren lo que sucedió. Y se decían el uno al otro, nos ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrió la Escritura. ¿Se imaginan ese momento con Jesús abriendo la palabra de Dios? Estaba ahí viéndola y Jesús, ¿verdad? Dice que les ardía el corazón mientras que abría las Escrituras. Entonces, la segunda característica importante en el proceso del discipulado es la palabra de Dios. 2 personas, la palabra de Dios, y la tercera la encontramos también en la historia, en el contexto de la historia de Hechos capítulo 8:31 con el eunuco, que es el Espíritu Santo. Es 2 personas, la palabra y la enseñanza del Espíritu Santo. Eso es lo que podría ser un discipulado. Si usted dice, ¿cómo yo puedo ser un seguidor de Cristo? Haciendo discípulos. ¿Cómo puedo hacer discípulos? Con otra persona, la palabra y el Espíritu Santo. Lo vemos con el eunuco, capítulo 8:31 dice, y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentó con él. Wow, qué hermoso es eso. Entonces, el discipulado puede ser como la imagen que va a salir a continuación.
La primera imagen está una imagen de dos personas, uno a uno. Puede ser uno a uno en esa imagen, que pienso que no está saliendo, o sí está saliendo. Ok, en esa imagen, muy bien, está representado el discipulado uno a uno. Dos personas, la palabra y el Espíritu Santo. Pero puede ser también que el discipulado pueda ser en grupos pequeños, como cuando se reúnen en las casas, como cuando también, ¿verdad?, se reúnen ahí en Vickery en la oración. O pueden ser que nada más estén 2 o 3 personas reunidas, pero la característica es que estén las dos personas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo corroborando, enseñando. La tercera de ellas, el tercer dibujo que vamos a ver ahí, que fue hecho con inteligencia artificial en 3 segundos, pero está muy bonito, es el de la institución. Quiere decir la iglesia. Aquí en la iglesia de Park Cities tenemos también otro método del discipulado, que es el sendero. Tenemos las clases de doctrinas, ¿cierto? Y en las clases de doctrinas viene mucha gente y ahí se enseña, pero la característica principal de ellos también es muchas personas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos enseña a cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, y luego nos dice, versículo 19, una vez que hacemos discípulos, dice, por tanto, id y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. La palabra naciones significa etnias, no quiere decir países. Esto es algo muy interesante, porque quiere decir que el evangelio no tiene distinción de personas. El evangelio va traspasando barreras geográficas. Eso es algo importante para usted y para mí, porque el evangelio es llegado a hombres, a mujeres por igual, a judío, al griego, a esclavo, no esclavo. El evangelio es para todos. Por eso dice a todas las naciones, a todas las naciones. Y después de que se bautiza, dice, el siguiente punto es ser bautizados y llevar a otros al bautismo. Entonces, hemos visto que la salvación es lo primero para seguir a Cristo. Después de que seguimos a Cristo debemos de discipular. Y después que una persona empieza a discipular a otros, ¿cuál es el siguiente paso? Es el bautismo. Eso es un discipulado, que lleven a las personas a bautizarse. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos algo muy hermoso, muy trascendental, que el bautismo es un símbolo de nuestra fe. La fe no se puede ver, ¿cierto? ¿Usted puede ver la fe? No, pero cuando una persona decide bautizarse es la manifestación visible de nuestra fe que es invisible. La manifestación visible de nuestra fe que es invisible. Y esto es algo hermoso porque es un símbolo de que así como Cristo murió, vamos a resucitar nosotros. Es un símbolo, así como nos perdona nuestros pecados y somos limpios, es el símbolo que Jesús limpia nuestros pecados. Es el símbolo de que comienza una nueva vida en Cristo y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo ha sido la manifestación expresada directa de tener un propósito. El bautismo había pasado a la posición y protección de las 3 personas de la Trinidad. Así que el bautismo es el siguiente paso. Si aún no te bautizas, este año debe ser el tiempo que te bautices. Si tú ya te bautizaste, te animo a que animes a otros al bautismo. Puedes hacer una clase aquí en la iglesia, puedes compartirlo también de alguna otra manera. Había una mujer que se llama Tatiana, de ahí de Amazonas. Esta mujer era una aldea que estaban con palos y querían perseguirnos porque no querían que predicáramos. Se predicó 10 minutos esa vez. Y después de la predicación, esta mujer dice, yo no me he bautizado, quiero bautizarme. Y nosotros, ¿qué? Pues para nosotros no iba a ser peligroso, era bautizarla y salir corriendo. Pero lo peligroso sería para ella, porque ella iba a quedarse ahí. En el momento que Tatiana fue a las aguas bautismales, le pregunta al pastor, ¿estás dispuesta a seguir a Jesús?
¿Estás dispuesta a seguirle para toda tu vida, pase lo que pase? Y Tatiana dijo, sí, Señor, estoy dispuesto. Esas palabras se escucharon como si se las hubiera dicho personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Así que ya sea que esas palabras sean dichas en silencio o en forma fuerte, hacen referencia a lo que simboliza, a lo que significa el bautismo. El bautismo significa que toda persona que ha confiado en Jesucristo debe decirle a Jesús las mismas palabras. Sí, Señor, yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer parte de cómo podemos seguir a Jesús. Hemos visto que nos quiere llevar de la incredulidad a tener una confianza, de la inmadurez a la madurez a través del discipulado. Y ahora vamos a ver que esa madurez se hace de la siguiente manera. Somos llamados a permanecer en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Llamados a permanecer en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 20, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. La palabra aquí enseñar es algo interesante porque enseñar no quiere decir que es dar información, sino formar a las personas. No quiere decir que es transferir información, sino es transformar a las personas por medio de la palabra de Dios. Seguir a Cristo es sencillamente recibir para poder dar. Recibimos de su amor para poder dar a otros también. Recibimos de su instrucción para instruir a otros, de su dirección para dirigir a las demás personas. Recibimos de ese amor para poder dar a las demás personas. Recibimos de su palabra cada vez que la leemos para poderla compartir con las demás personas. Ser un seguidor de Cristo es simplemente recibir para poder dar. Dice que, ¿quién es el que me llama la atención? Porque dice enseñándoles a otros. ¿Cómo es? ¿Por qué no dijo? Es algo interesante. Cuando uno enseña, ¿quién es el que más aprende? ¿El estudiante o el maestro? El maestro. Por eso es que Jesús dice, vuélvete un maestro. Porque si tú te vuelves un maestro, vas a saber más, vas a aprender más, vas a obedecerle más. Pero como les decía, el discipulado de Jesús no está basado en cuánto conocimiento tenemos, sino en cuánto le obedecemos. Cuánto la palabra de Dios la podemos obedecer el día de hoy. El día de hoy. La palabra guardar en su original es algo muy interesante porque dice el significado es cuidar, observar, mantener. Observar, cuidar, mantener, retener, preservar. Me gustó, dice, guardar indica una fidelidad hacia la enseñanza de Jesús, una práctica activa de los mandamientos y un cuidado diligente en aplicar a la vida. Entonces cuando dice enséñeles a qué, a guardar, pareciéramos como que fuera esto, ¿no? Pero es más a perseverar. Tú no puedes dar lo que no recibes. Entonces Dios te llama a que tú puedas recibir día con día de su palabra para que puedas compartirlo con otro inmediatamente. ¿Y cuáles son los pasos para leer la palabra de Dios? Son 5 pasos. ¿Cómo puedes leer la palabra de Dios? Primero, adora a Dios. Puedes leer un salmo, puedes poner una alabanza, le adoras. Segundo, lees la porción de la escritura que quieras leer. Tercero, le preguntas a Dios, ¿qué versículo fue que te tocó más? Lo lees y, este versículo me tocó más. Ese versículo lo guardas, lo apuntas y luego le preguntas a Dios, ¿cómo puedo obedecer este versículo el día de hoy? Cada día. Y por último, ¿con quién puedo compartir? Si usted no se le quedó en todo eso, sencillamente, cuando abra su Biblia, pregúntese, ¿cómo puedo obedecer este pasaje y con quién lo puedo compartir? Compartir. No es tan difícil, es más en obediencia. La última parte
que es muy interesante, que somos llamados a permanecer en la presencia de Dios. Dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es, si se da cuenta, la gran comisión empieza Jesús con la gran comisión y termina con la gran consolación. Consolándonos de que Jesús está con nosotros todos los días. Jesús es Emmanuel con nosotros. Amén. Esto es la fuerza que nos permite para continuar. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de ti este libro que está en la ley, sino que medita de día y de noche, y todo lo que hagas será prosperado. Y es una unidad. Juan 15 también dice, si mis palabras permanecen y yo permanezco en ustedes, pedir todo lo que queráis. Hay una permanencia. Y aquí vemos, si hacemos un resumen de este versículo, encontramos 4 todos. Toda la autoridad, todas las naciones, todas las cosas y todos los días. Todas las naciones nos lleva a la salvación. Toda autoridad nos lleva a todo, que es la salvación. Todas las naciones es que la salvación es para todos. Todas las cosas es que debemos de enseñar a todos todo lo que Dios nos ha mandado. Y todos los días es que seguir a Jesús lo debemos de hacer todos los días. La aplicación es la siguiente. Dice, ven a Jesús, recibe el poder de la salvación. El día de hoy, no te vayas. Si tú estás pasando por alguna incredulidad, si tú has estado batallando en el 2020 con seguir a Cristo, el día de hoy es un día de salvación. Quizás tienes que renovar esos votos y decirle al Señor, te voy a seguir. Me he estado apartando, pero quiero seguirte. Hoy es el día, hermano. No te vayas sin seguir a Cristo, sin tener ese compromiso con el Señor. Dios quiere llevarte de esa incredulidad a la confianza en Él, a que seas obediente, También, segunda aplicación dice, ven a Jesús y bautízate. Si aún no te has bautizado, el llamado que debes de obedecer después de la salvación es el bautizo. Si hay alguien en tu casa, si tú ya te bautizaste, anima a las personas a que se bauticen. Hay muchas clases, toda persona que ha tomado doctrinas, la segunda lección o tercera lección, nos habla del bautismo. Cualquier persona puede dar esa lección. O pueden también decirnos, pueden venir con nosotros para que les enseñemos cómo pueden enseñar la lección de bautizo. Y animémonos a las demás, ¿a qué? A bautizarse. Y tercero y último, ven a Jesús y escoge a una persona para crecer espiritualmente. La mejor manera de crecer, de madurar, es a través de otra persona. Escoge a otra persona. Estamos comenzando el devocional Habitar. Ese podría ser una buena ocasión para juntarte con alguien, leer la Biblia juntos y crecer espiritualmente. Que ese sea una de las resoluciones de este tiempo. Quizás también pueda ser un viaje misionero. Ahí vienen viajes misioneros. Y les digo una cosa, todavía hay algunas becas. Así que puedan meterse a la página de internet, puedan decirle. Y por último, quiero que te pongas sobre tus pies, por favor.